Buenos días, chicos. Vamos a comenzar ya con el tema de hoy. Ya son las 9:45. Hoy vamos a trabajar con lo que es el tema de citología. Citología, pero lo vamos a trabajar en varias partes. Hoy vamos a trabajar una parte, la siguiente clase otra y la siguiente otra. En 3 clases vamos a trabajar ese tema. Entonces les voy a presentar las diapositivas. Me avisan si las logran observar. ¿Logran observar las diapositivas? Sí, me dicen que sí se observan las diapositivas. Entonces, como les mencionaba, vamos a trabajar con el tema de citología. ¿A qué les suena esa palabra, citología? ¿De qué creen ustedes que vamos a hablar? A células, me dicen por aquí. Sí, vamos a hablar sobre lo que es la célula o todo lo relacionado con la célula. Muy bien. Entonces comienzo con lo que es la citología. La citología es la ciencia que va a estudiar todo lo relacionado a la célula, su estructura, sus funciones, cómo se observa en el microscopio, todo lo que sea relacionado con la célula, tanto su estructura como su fisiología. Y también va a señalar la importancia en la complejidad de los seres vivos. ¿Por qué? Porque todos los seres vivos estamos formados por células. Entonces, la citología estudia la célula, pero ¿qué es la célula? ¿Alguien me puede decir qué es la célula? ¿Qué será la célula? A ver, ¿quién me indica? Célula. Es una unidad biológica. ¿Qué más? Aparte de unidad biológica, ¿qué más? La mínima expresión de vida, muy bien. El organismo más pequeño, si es un organismo unicelular, sí es el organismo más pequeño. Unidad básica de cualquier ser. Unidad anatómica también. Por ahí sí tienen la noción de lo que es la célula. Entonces la célula va a ser la unidad anatómica, la unidad fisiológica o funcional, estructural básica, y también va a ser la unidad de origen de todos los seres vivos. Es decir, todos los seres vivos estamos formados por células. Entonces la célula es la unidad anatómica, fisiológica, funcional, estructural básica y de origen de todos los seres vivos. Pero esta definición de lo que es célula partió de una teoría, que es la teoría celular. Pero ¿quiénes propusieron esta teoría celular? Tenemos algunos de los participantes en esta teoría celular. En primer lugar tenemos a Robert Hooke en 1665. ¿Qué hizo este señor Robert Hooke? Él observó trozos de corcho. ¿Y qué es corcho? ¿El corcho será vegetal o animal? ¿Será un componente vegetal o animal? Un componente vegetal, muy bien. Él observó trozos de corcho en el microscopio y observó que había una gran cantidad de celdillas, como un panal de abeja, a las cuales la llamó célula. Entonces podríamos decir que Robert Hooke fue el que dio ese nombre de célula mediante la observación de estos trozos de corcho. Aquí les coloco la imagen de Robert Hooke con el microscopio rudimentario que él utilizó y observó que se veían pequeñas celdas parecidos a una colmena de abejas, a lo cual les llamó celdilla o célula. En segundo lugar tenemos a Anton van Leeuwenhoek en 1677. ¿Qué realizó él? Él con lentes pulidos por él mismo, él tomó un lente y él mismo lo pulió hasta que se lograra observar imágenes con aumento y fue el primero en observar células con movimiento, como los glóbulos rojos,
Otro tipo de células como las bacterias que son unicelulares, también las logró observar y les dio los nombres. Todas las bacterias tienen, la gran mayoría de las bacterias tienen el nombre porque se los dio este señor que está acá. ¿Dónde observó estas bacterias? Las observó en gotas de agua estancada. Si ustedes colocan solamente una gota de agua estancada, van a observar una gran cantidad de microorganismos en esa gota de agua. Pueden observar más de 100 microorganismos en una sola gota de agua. Vamos a ver qué me dicen por aquí en el chat. Por aquí Cristel Pérez me dice, sí, eso lo hicimos en el laboratorio. En cuarto año hicimos eso, observamos agua estancada en el microscopio. Con la sangre también. Vamos con el tercero, René Dutrochet, en 1824. Él planteó que la célula es la unidad básica de la estructura. Es decir, fue quien planteó que todos los seres vivos están formados por células, que todas nuestras estructuras están conformadas por células. Seguimos ahora con Matthias Leiden en 1838. Él realizó observaciones en células vegetales y llegó a la conclusión de que todos los tejidos vegetales están formados por células. Luego tenemos a Theodor Schwann, quien un año más tarde que Matthias Leiden plantea lo mismo pero en tejidos animales. Él realizó observaciones en tejidos animales y llegó a la conclusión de que todos los animales están formados por células. Aquí les coloco esta imagen donde quiere decir, pues uno observa la imagen y por ejemplo, la conclusión que yo tomo es que todos están conformados por células. Y por último tenemos a Rudolf Virchow en 1858, que realizó estudios sobre los procesos de citogénesis en los procesos cancerosos, es decir, en células cancerosas. Y él llegó a la conclusión de que la célula es la unidad de origen. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las células provienen solo de una célula preexistente. Para que pueda surgir un organismo, tiene que haber antes un organismo preexistente. A partir de los estudios de estos personajes que nombré anteriormente, se formulan los postulados de la teoría celular. Entonces la célula se estudió durante 200 años. Sí, cada quien iba aportando hasta que ya, incluso actualmente todavía se realizan estudios sobre la célula. Hay cosas que todavía están un poco inconclusas. Entonces, a medida que van transcurriendo los años, cada persona va aportando algo nuevo a la ciencia. Y esto va evolucionando el estudio científico. Entonces, todos estos estudios de los científicos, ya por aquí alguien quiere hablar. Con todos estos estudios se llegaron a los postulados. ¿Cuáles son estos postulados? En primer lugar, el primer postulado dice que la célula es la unidad estructural. ¿Por qué es la unidad estructural? Porque todos los organismos están constituidos por una o más células, todos, desde los organismos unicelulares hasta los pluricelulares, es decir, desde una bacteria hasta el hombre, que es el más evolucionado. Todos están conformados por células. Y tenemos diferentes tipos de células que van a formar diferentes tipos de tejidos también. El segundo postulado, la célula es la unidad fisiológica. ¿Por qué fisiológica? Porque en la célula ocurren todas las reacciones metabólicas. ¿Alguien me indica cuáles son las funciones o las reacciones metabólicas que ocurren en un organismo? ¿Alguien que me indique?
¿Cuáles son esas funciones metabólicas que ocurren tanto en una célula como en un organismo ya más evolucionado? Nutrición, muy bien. Digestión, muy bien. ¿Cuál más? Relación, reproducción, exacto. Excreción también. Todas esas son las funciones metabólicas. Un organismo unicelular, como una bacteria que tiene una sola célula, puede cumplir con todas esas funciones metabólicas, así como un humano. Yo cumplo con la función de nutrición, una bacteria también lo cumple. Yo cumplo con la función de excreción, también una bacteria lo cumple. Una sola célula es capaz de realizar todas esas funciones. Continuamos con el tercer postulado. Por ejemplo, aquí en la imagen le pongo lo que es el transporte a través de la membrana, lo que es endocitosis y fagocitosis. Endocitosis y fagocitosis. Eso sería una función metabólica, cuando la célula se está nutriendo. La célula es la unidad de origen, ese es el tercer postulado. ¿Por qué? Porque las células solo provienen de células preexistentes. Y esto en latín se puede decir con esta frase, omni célula es célula. ¿Quién plantearía esta frase? Según los participantes que les nombré anteriormente, ¿quién sería el que planteó esa frase? ¿Quién sería? El último. ¿Y cómo se llama el último? Rudolf, ¿qué? Camila Salomé. Rudolf, ¿qué? Le falta el apellido. Rudolf Virchow, muy bien. Él fue quien planteó esta frase. Omnicélula es célula. Continuamos. Otro postulado. La célula es la unidad genética. La unidad genética porque contiene el material hereditario. En una célula, en el núcleo de la célula, vamos a encontrar los cromosomas que contienen el ADN, que es nuestro material hereditario. Continuamos. Vamos ahora con la clasificación. Hay varios criterios de clasificación. En primer lugar, por su tamaño. Tenemos células microscópicas y células macroscópicas. Microscópicas, ¿qué será? Microscópicas, muy pequeñas, muy bien. Y macroscópicas, que son más grandes. Entonces, las microscópicas miden entre 0,12 milímetros a 100 milímetros y solo las vamos a poder observar en el microscopio. Entre ellas tenemos los micoplasmas. Mico, ¿de qué estaremos hablando cuando decimos mico? ¿Qué tipo de organismo será? Mico se refiere a qué tipo de organismo. Por favor, no me vayan a decir que es de un mono, porque mico lo relaciona mucho con mono. ¿Con qué? ¿Con qué lo estamos relacionando? A ver. No. Hongos, muy bien, Celeste. Hongos. Micoplasma se refiere a hongos. Entonces, estos van a medir entre aproximadamente 0,2 milímetros. Tenemos la Escherichia coli. ¿Qué será la E. coli? E. coli, ¿qué es? Una bacteria, muy bien, Jair, que mide aproximadamente 3 milímetros. Tenemos la célula animal promedio, que mide 15 milímetros, y la célula vegetal promedio, que mide aproximadamente 40 milímetros.
Aquí tengo como ejemplo la Escherichia coli, que es una bacteria. Vamos con las macroscópicas, que quedamos en que eran más grandes. Estas sí son visibles a simple vista, son mayores de 100 milímetros. ¿Dónde la podemos encontrar principalmente? En las fibras musculares, en las células sexuales y en las traqueidas del pino. Estas son las traqueidas del pino. Que las traqueidas son, digamos que las hojas, pero no son hojas verdaderas. Se les llama traqueidas. ¿Cuáles serán las células sexuales? ¿Cuáles son las masculinas y cuáles son las femeninas? ¿Quién me dice? En el hombre, por ejemplo. En el hombre espermatozoide. En la mujer, el óvulo. ¿Quién me puede decir cuál es el óvulo más grande que existe? ¿Cuál es la célula sexual más grande que existe? El óvulo es la célula sexual femenina. ¿Cuál sería la célula sexual femenina más grande que existe? ¿Alguien sabe? El óvulo. Estamos diciendo que el óvulo es la célula sexual femenina. Entonces, ¿cuál será el óvulo más grande que existe? Ya les dije que sí, el óvulo, pero ¿cuál es el más grande? El óvulo de elefanta, no. Cuando ustedes se comen un huevo de gallina, ¿qué están comiendo? Cuando se están comiendo un huevo de gallina, ¿qué creen que están comiendo? Un óvulo, se están comiendo un óvulo. ¿Y cuál es el ave más grande? ¿Profesora, puedo participar? ¿Sí? ¿Sería la yema de las aves? Ajá, pero ¿cuál sería la más grande? Por aquí me dicen el avestruz, ¿será ese? Ah, no, la verdad no sé. Sí, sería el avestruz, él es el ave más grande que existe. Entonces, cuando nos comemos un huevo de gallina, por ejemplo, estamos comiendo un óvulo. El más grande entonces sería el del avestruz, que es el que se conoce más grande. Continuamos. Vamos ahora con la clasificación por su forma. Esta forma va a depender de sus adaptaciones funcionales, es decir, dónde está ubicada esa célula, cuál sea su función. En primer lugar tenemos esféricas, por ejemplo, el óvulo. Tenemos planas, como las de la mucosa bucal. No sé si llegaron a observar en el microscopio algunos de ustedes que se hicieron un raspado con un hisopo y lo colocaron en un portaobjeto y en el microscopio se observa algo así como esto. Las células de la mucosa bucal son así, son planas. Tenemos fusiformes, como la del músculo liso, que tienen este tipo de forma. Disco bicóncavo, como los glóbulos rojos. Bicóncavo porque es como hundido por ambos lados. Por ambos lados tiene este hundimiento. Por el otro lado también es así. Entonces sería un disco bicóncavo. Estrellada, como las neuronas y los osteocitos, que son células del sistema óseo. Poliédricas, como las células vegetales, como la pared de las células vegetales. Proteiformes, como las amibas y leucocitos. Este que está aquí es una amiba. Filiformes, como los espermatozoides.
cúbica, como los folículos de las tiroides. Todos estos que están acá son células de las tiroides, son cúbicas. Y cilíndricas como el músculo estriado, son un poco más alargadas. En los glóbulos de la sangre también tenemos ribosomas. Los glóbulos rojos son anucleados, no tienen núcleo. Allí no se da síntesis de proteína. Si no hay síntesis de proteína es porque no hay ribosoma. Vamos ahora con la nutrición, clasificación según su nutrición. Tenemos autótrofas. Ya. Autótrofas. ¿Quién me dice qué quiere decir autótrofas? Autótrofas. Que fabrican su propio alimento. Muy bien, Jeffrey. Autótrofas quiere decir que sintetizan o fabrican su propio alimento. Fabrican su propio alimento a partir de moléculas inorgánicas, principalmente las plantas, algas y cianobacterias. ¿Mediante qué proceso? A ver quién me dice, ¿mediante qué proceso fabrican su propio alimento? ¿Mediante qué proceso? Fotosíntesis, muy bien. Mediante la fotosíntesis van a sintetizar su propio alimento. Tenemos ahora heterótrofas. Heterótrofas, ¿qué quiere decir heterótrofas? Incapaces de hacer su propio alimento, no fabrican su propio alimento, muy bien. Entonces las heterótrofas no pueden sintetizar su propio alimento. Entonces necesitan consumir a otro ser vivo para poder nutrirse. Vamos con mixótrofas. ¿Qué quiere decir mixótrofas? Mixótrofas, ¿qué quiere decir? Se adaptan a los cambios, muy bien. Este tipo de célula se va a adaptar, puede ser autótrofa o heterótrofa de acuerdo a la condición donde se encuentre, lo que necesite. Si necesita realizar una nutrición autótrofa, lo hace. Si necesita adaptarse a heterótrofa, también lo hace. Entonces, las mixótrofas pueden comportarse como autótrofas o heterótrofas. Aquí les coloco como ejemplo una planta que las llaman plantas carnívoras. Entonces, ella cumple con una función autótrofa porque realiza fotosíntesis, pero también tiene un tipo de tropismo. Tropismo es cuando realiza algún tipo de movimiento, sigue algún estímulo. Y aquí va a realizar una alimentación heterótrofa cuando capta, en este caso, un insecto. Está realizando los dos tipos de nutrición. Entonces, las mixótrofas son aquellas que se adaptan a el tipo de alimentación que requieran en ese momento o pueden realizar las dos al mismo tiempo. Continúo. Ahora vamos con su clasificación por su estructura y nivel evolutivo. Tenemos a las células procariotas y tenemos a las células eucariotas. Ahorita en esta clase les voy a nombrar así, digamos que por encima, lo que es la célula procariota y la célula eucariota. ¿Por qué? Porque en la siguiente clase vamos a trabajar con la célula procariota y en la que viene luego vamos a trabajar con la eucariota. Las vamos a trabajar más específicamente. Entonces ahora solo
Las estoy nombrando como parte de la clasificación de la célula. Entonces, en primer lugar tenemos a la procariota. La procariota se dice que tiene un núcleo primitivo. En las procariotas el ADN está en el nucleoide, es decir, no tienen un núcleo. El ADN va a estar regado por el citoplasma. Ese ADN no va a estar separado del resto de la célula, él va a estar disperso por todo el citoplasma. Lo pueden encontrar en cualquier lugar del citoplasma. Y no se le llama núcleo al lugar donde está el ADN, sino que se le llama nucleoide. Es decir, no tiene un núcleo definido. Por aquí dicen, procariotas son células simples y eucariotas son células más complejas. Muy bien, Xiomara. Vamos ahora con las eucariotas. Las eucariotas se dicen que tienen un núcleo verdadero. El material genético está separado. ¿Por qué está separado? Porque va a estar encerrado en un núcleo. Y ese núcleo va a tener una membrana que se le llama membrana carioteca, que va a proteger ese material genético. Es decir, en el núcleo de la célula vamos a encontrar los cromosomas que contienen el ADN, que es el material genético. Entonces, las procariotas son más primitivas y las eucariotas son las más evolucionadas. Muy bien, hasta ahí sería esta parte del tema. Como les dije, en la próxima clase vamos a trabajar con las procariotas y bacterias, que son parte de las células procariotas. Y en la siguiente clase con las eucariotas. Vamos a definir los dos tipos de células más a fondo. Entonces acá les tengo una actividad. La aplicación práctica la van a realizar cuando terminemos ya con la célula procariota. Con la célula procariota se hace una actividad práctica. Luego con las eucariotas se hace otra actividad práctica. Por hoy no. Entonces tenemos estas células que están aquí. A ver, la primera, células epiteliales. Las vamos a clasificar según su forma. Según su forma, las células epiteliales. ¿Qué tipo de células serán según su forma? Por aquí les nombré que eran esféricas, planas, fusiformes, disco bicóncavo, estrellada, poliédricas, proteiformes, filiformes, cúbicas y cilíndricas. Las epiteliales se parecían a las de las tiroides. ¿Cuál serán? A las de las tiroides, ¿cuál serán? Cúbicas, muy bien. Tienen forma cúbica. Vamos con un glóbulo blanco. Un glóbulo blanco. No. Bicóncavo era el glóbulo rojo. Bueno, ya les dije la que está ahí. Miren cómo es esta membrana. ¿A cuál les recuerda? Yo les mostré una que su membrana era parecido a esto, pero era como una estrella. Proteinformes, muy bien, Kevin. Proteinformes. Las amibas y los glóbulos blancos, que serían los leucocitos, son proteinformes. Vamos con la neurona. La neurona estrellada, muy bien, esa estaba muy fácil. Vamos con la célula hepática. Célula hepática. Cilíndrica, muy bien, Marcela. Glóbulos rojos, ya se las dije. Glóbulos rojos. Disco bicóncava, muy bien. Células musculares. Células musculares. Fusiforme, muy bien, Leticia, muy bien, Sebastián. Espermatozoide. Filiforme, muy bien. Y célula conjuntiva. Célula plana, muy bien. Vamos con otra imagen.
Esto que está acá, ¿qué tipo de organismo es? ¿Es un organismo autótrofo o heterótrofo? Autótrofo, muy bien. Vamos con la siguiente. Esto que está acá, ¿célula procariota o eucariota? Procariota, muy bien. Además de esto, ¿será una célula microscópica o macroscópica? Microscópica, muy bien. Vamos con la última. A ver, aquí yo tengo dos células, célula animal y célula vegetal. ¿Cuál de estas dos es una célula eucariota? ¿Cuál de las dos? Muy bien, Leticia. Las dos son eucariotas, pero las eucariotas se dividen a su vez en célula animal y célula vegetal. Ambas son células eucariotas. Con esto terminamos la clase de hoy. Y como les dije, ya las dos siguientes clases va a ser para profundizar más estos dos tipos de células, procariotas y eucariotas. ¿Alguna duda? No, por esta semana no tienen tarea.